Además quiero agradecer a la directiva de nuestra mesa de jóvenes, a la encargada de jóvenes, la señorita Paulina Cortés, y como decía antes a don Víctor Vázquez, por el trabajo en la organización y planificación de esta actividad. Ahora, ¿por qué decidimos hacer este seminario? Nosotros cuando partimos con esta mesa de jóvenes, hicimos una encuesta donde le preguntamos a nuestros jóvenes agricultores qué era lo que ellos necesitaban, cuáles eran las necesidades que tenían que suplir y cuáles eran las propuestas que ellos tenían para poder cubrir esas necesidades. Hubo varios aspectos importantes, entre ellos la comercialización y sobre todo hubo harto requisito en cuanto a capacitación. No solamente de ellos, sino también de los equipos técnicos que los acompañan a diario. Es por eso que decidimos empezar a hacer días de campo, cursos, talleres y también seminarios como el de hoy día. También vamos a tener otros seminarios de otros rubros. Partimos por el de hortalizas, donde tenemos más jóvenes participando actualmente y es algo que se hace fuerte acá en la región. Pero vamos a tener también seminarios apícolas, seminarios de recolección, seminarios de plantas y flores, etcétera. También vamos a hacer más días de campo en lo que queda del año y un encuentro regional de jóvenes. Comentarles que hace poquito hicimos también la formalización de nuestra mesa como corporación sin fines de lucro. Esto nos va a permitir poder relacionarnos formalmente con instituciones públicas y privadas para poder tener más recursos y acceder a proyectos con los cuales hacer más actividades como esta en beneficio de todos los jóvenes agricultores. INJUV nos apoyó en esta tarea, estuvo ayudándonos con la parte legal, también INDAP, y también INJUV nos va a apoyar en este sentido por un proyecto que tienen donde van a potenciar las actividades, como decía, de los jóvenes con financiamiento directo. También nos vamos a poder relacionar con otras empresas. Está el caso, por ejemplo, de Protecta, donde muchos de ustedes ya saben que tenemos un convenio con ellos, donde ellos nos apoyan para actividades como esta y también nos apoyan con descuentos en las compras de los insumos. Se viene también lo que es un convenio entre INDAP y FOSIS, donde el FOSIS va a apoyar a los jóvenes. Estuve hace poco conversando con el director del FOSIS, se excusó, lamentablemente no pudo estar aquí para decirlo él mismo, pero ellos nos van a apoyar con un programa para que los jóvenes puedan capacitarse en aspectos administrativos, de marketing y otros relacionados a su negocio, acompañado de un incentivo económico para que puedan invertir en insumos, maquinaria o materiales relacionados a su rubro. Esas son actividades que se vienen ya para el próximo año. Siguiendo con el programa del seminario, voy a invitar a pasar, por favor, a don Jorge Jorquera, director subrogante de INDAP Bio Bio, para que los pueda saludar y darle unas palabras. Muy buenos días, saludarlos a todos de manera muy cordial, agradecer la invitación y entregarle el saludo de nuestro director regional, Odín Vallejos, que lamentablemente no puede estar acá como era su deseo por tener unos compromisos de director regional por el sistema de alta dirección pública en la región de la Araucanía. Pero me pidió algo muy importante el día de hoy, que es agradecer la participación de nuestros usuarios, que son el corazón del INDAP, y agradecer a la Mesa de Jóvenes Rurales, porque esta iniciativa es 100% la coordinación, la organización y el proceso que hay que llevar a cabo para poder el día de hoy estar acá, gracias a la directiva de la Mesa de Jóvenes Rurales. Por lo tanto, el director me pidió que te entregara un fuerte abrazo y un saludo al presidente para que continúe trabajando con la misma fuerza y energía en todas las actividades y sueños que tienen los jóvenes. Porque si hay una cosa que representa a los jóvenes, es los sueños, son los anhelos y la energía que le colocan a cada uno de sus proyectos. Y eso como INDAP nosotros lo valoramos y lo reconocemos. Por eso el apoyo va a seguir siendo con la misma energía, con la misma fuerza. No sientan que el INDAP es una institución lejana, sino que al contrario, que el INDAP y todas sus agencias de área y todos sus equipos profesionales siempre van a estar apoyando todas sus iniciativas y sus emprendimientos, porque entendemos que la juventud está llamada a hacer los cambios que la sociedad y que nuestro país necesita. Y si nosotros podemos estrecharle una mano de apoyo, lo vamos a hacer. Porque va a significar que las nuevas generaciones van a poder tener una mejor sociedad, un mejor lugar y un mejor entorno donde vivir y convivir.
Quiero también agradecer la presencia de nuestros jefes de área que están el día de hoy acá, que también apoyaron a que pudieran nuestros usuarios participar de este seminario. Quiero saludar también a don Juan Quilondrán, presidente del CAR, que también aportó al desarrollo de esta actividad. Quiero saludar al cuerpo docente del Liceo Agrícola y Forestal El Huertón, saludar a nuestros equipos técnicos que trabajan en los distintos programas Provesal y PDTI. Quiero saludar a las empresas que el día de hoy también están acá, que están aportando a que los jóvenes puedan desarrollar, puedan fortalecer sus talentos. Decirles que como INDAP estamos enfocados a generar cambios en los distintos rubros productivos, de generar cambios que impacten en los distintos rubros silvoagropecuarios, que podamos generar cambios en la metodología de trabajo, que podamos ser una institución cercana, que es lo que nos ha pedido nuestro gobierno y que nos ha pedido constantemente el presidente Sebastián Piñera, que es poder desarrollar cambios en la agricultura, incorporando mejor eficiencia en lo que es riego, mejorando en lo que es tecnología y siendo una institución cercana, dialogante con nuestros usuarios. Porque el mundo rural, el mundo de la agricultura necesita eso. Y no vamos a descansar hasta generar esos cambios que nos permitan tener un resultado positivo. Por eso nosotros nos alegramos cuando el día de hoy comenzamos con un sueño y logramos el día de hoy concretarlo a través de este seminario. Una instancia muy importante para traspasar conocimiento, desplegar información que es de mucha utilidad. Quiero volver a agradecer al liceo por entregarnos este espacio para poder desarrollar esta actividad, pero principalmente a Antonio y su directiva. Instarlos a que continúen trabajando junto al INDAP y junto a todas las instituciones de gobierno, porque todos entendemos que el camino y el norte es apoyar a los jóvenes y a la sociedad para que en conjunto podamos poner a Chile en marcha y podamos tener mejores condiciones de vida de nuestras familias y de nuestros vecinos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Jorge y bueno, sin demorarnos más, vamos a ya comenzar con el contenido del seminario. La primera exposición va a ser a cargo de don Pablo Rioseco. Él es ingeniero agrónomo con una amplia trayectoria en el tema de hortalizas de hoja. Él se va a presentar en mayor extensión. Les pido por favor un fuerte aplauso para él para recibirlo. Buenos días. Mi presentación como persona, primero que nada soy ingeniero agrónomo, el resto es adorno. Yo estoy metido en el mundo de las hortalizas desde el año 86, con experiencia en Chile y en el extranjero. Me tocó la suerte de generar con Fundación Chile la primera empresa hortícola con características de empresa, que fue el proyecto de Punto Verde Granja Nova. Después trabajé en Dowl para echar a andar la planta de cuarta gama y me quedé como gerente de abastecimiento de materias primas. Posteriormente me fui a Huertos Carolina. Y actualmente el único trabajo que mantengo por razones personales es una asesoría que llevo en México hace 12 años en producción de lechuga. Incluso me voy el jueves de la noche a México. Para mí, hablar de lechuga es como hablar de mis hijos. Desde el año 89 hasta el año pasado, yo tenía semanalmente un establecimiento de lechugas por semana. Estamos hablando de 52 cultivos anuales de lechuga. Bueno, vamos a partir.
Bueno, como no conocía a la audiencia, me fue medio difícil armar la charla porque no es fácil, y menos en una sala. A mí donde más me gusta trabajar es en el terreno, con las plantas delante. Las plantas hablan por uno, lo ayudan. Acá es un poco más árido el asunto. Perdón. La charla mía está en dos partes. Una que está dirigida a cultivo de lechuga, que es un poco más extensa, y después una cosa muy cortita en relación a coles. Bueno, la lechuga es de la familia Asteráceas. El sistema radical es pivotante, aunque uno, cuando saca plantas de almácigo trasplante, deja de ser pivotante, se pierde la raíz principal y tiene solamente la secundaria. Si uno hace una planta de siembra directa en lechuga, va a poder ver que es pivotante. Es superficial, no más de 60 centímetros de profundidad. Eso es importante saberlo, porque cuando uno está trabajando con lechuga, eso le condiciona mucho el manejo de riego y de fertilización. Bueno, el sistema aéreo está en rosetas, que no es mucho lo que es hojas. Tenemos plantas asteráceas que son medicinales, la manzanilla, el ajenjo. ¿Por qué las digo estas? Porque son primas hermanas, y muchas veces cuando uno está cultivando otro tipo de cosas, especies, digamos, que son primas o parientes, basta con conocer el manejo de una especie como para poder extender fácilmente el manejo a otra. Si yo manejo pomáceas, hablando en manzanas y perales, ¿no es cierto?, tengo características bastante comunes, me puedo pasar de un lado a otro. En cítricos lo mismo. Entonces, cuando uno habla de la asterácea, es bueno saber que hay un conjunto de otras plantas que son importantes. Hay ornamentales, hay oleaginosas, hay plantas malezas. Es importante conocer cuáles son las malezas que son asteráceas, porque cuando uno está haciendo un cultivo de lechuga o alguna otra asterácea y quiero trabajar con herbicida, no las voy a sacar. Si yo tengo cardos presentes, aunque ponga el herbicida que ponga, no lo voy a sacar porque estoy actuando sobre, o quemo las lechugas junto con el cardo. Y las hortícolas tenemos la chicoria, la alcachofa, los cardos, las endivias, las lechugas, los radiquios, los salsifí. Básicamente la lechuga se utiliza como alimento para seres humanos. ¿Ya? Es un alimento fresco, de mucho contenido en agua y bajo contenido energético. Cuando yo trabajaba en la empresa que producíamos lechuga, yo decía que el negocio de las lechugas consiste en envasar agua y pintarla de verde. Ese es el negocio, digamos, en el fondo. Es un envase donde yo llevo un cierto contenido de minerales y vitaminas. Prácticamente no tengo aporte de energía, no tengo aporte de proteína, solamente tengo aporte de agua y fibra. Y también, si bien es cierto, es muy saludable la lechuga, pero también presenta riesgos de enfermedades por, ya sea utilizar una mala agua, por ser un cultivo de carácter rastrero, o de la manipulación de los operadores que están trabajando la lechuga en el momento de servirla. Saltémosla porque en beneficio del tiempo, para no latear. No, atrás. Sáltate el en germoplasma o variedades hay muchos tipos de lechuga. Las costinas, en términos técnicos, se llaman romanas, ¿ya? No forman un cogollo verdadero, son hojas alargadas con borde externo y un nivel ancho. Así vamos para adelante.
Hay unas baby cos que son parecidas a la milanesa. La milanesa entra en la categoría de las baby romanas. Después tenemos la cogollada, tenemos las batavias, las mantecosas o trocaderos, donde tenemos, normalmente nosotros las denominamos españolas o francesas. Las españolas son las verdes, las francesas son las moradas. Vamos y para atrás. Vamos a ver si... Perdona, pero no lo conozco. Gracias. Después tenemos la más común de las lechugas que nosotros usamos en el mercado nacional, que son la escarola o iceberg, que es una lechuga de cabeza. La razón que sea esta la lechuga que más se utiliza en términos de mercado es por su firmeza y su duración de post cosecha. No es que sea la lechuga más sabrosa. Probablemente, para mi gusto, la lechuga más sabrosa es la mantecosa, la española, que tiene esa como grasita interna que le da una característica muy especial. Y luego están las lechugas de hoja, que están muy de moda, especialmente la gente que está haciendo hidroponía, donde tengo las lolo rosa, las hojas de roble, las lolo green. Yo las puse como términos generales. A mí, por favor, no voy a exponer variedades específicas con nombres comerciales. La razón son dos. Una, que si digo una marca me van a decir que estoy banderizado con una y si omito alguna voy a tener otros problemas. Por eso aquí no hay una recomendación, oye, para usar aquí en la 8ª región se sugiere tal cosa. Esa es una cosa que uno lo puede, en una conversación personal, yo puedo establecer ese tipo de comunicación, pero ya en términos generales no voy a dar una variedad específica, porque además tengo una hija que trabaja en la competencia de Vilmorín y que está encargada del desarrollo del área de lechuga, así que peligrosa. Aquí estamos en cosas más técnicas. La lechuga es un cultivo que se adapta a gran cantidad de suelos, franco arenoso, algo tolera lo arcilloso. Profundidad no menos de 50 centímetros, muy bien drenado. Cuando nosotros tenemos problemas de drenaje, las lechugas se notan. Se ponen amarillas, crecen poco, y 50 centímetros de suelo es poco. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en el manejo de agua. Acidez de suelo presenta pH 6,7 a 7,4. Tolera sin mayores problemas un poquito más ácidos como los suelos de acá de la zona, pero no es su óptimo. Y este problema sí que es importante, los suelos salinos. Graciosamente acá en la zona nosotros no tenemos problema de salinidad, porque con la cantidad de lluvias que tenemos, la tasa de lavado de sal es muy alta. Pero es importante ese dato para los que tienen hidroponía. Aquí hay una tabla en la cual se ven las conductividades eléctricas. Uno es el SW, corresponde a la conductividad eléctrica en agua, y la SE del extracto saturado. El óptimo de la lechuga está alrededor de una conductividad de 0,9 en agua. Y si nosotros llevamos a una conductividad eléctrica de 6, la productividad es 0. Esta tabla es útil para los que quieran hacer hidroponía. Le da un rango que pequeñas diferencias de 0,5 ya tienen un detrimento de la producción en un 10%. Menor tamaño y otros problemas adicionales.
Este es un dato importante para la hidroponía. Clima. Todos ustedes van a decir, oye, las lechugas se hacen todo el año en todos lados. Sí, se hacen todo el año en todos lados. Pero resulta que las lechugas son un cultivo de invierno. ¿Ya? De estación fría. Sí tienen problemas de daño por heladas cerca de cosecha. Se produce una desecación, se separa la nervadura, ¿no? Y ahí se producen pudriciones. Pero en estado de, llamémoslo, de pasto, de hoja suave, las heladas no le hacen absolutamente a las lechugas. Temperatura óptima de germinación 18 a 20 grados. Crecimiento requieren temperaturas de 14 a 18 grados en el día, de 5 a 8 por la noche. Ese es el ideal. Y si ustedes, los que han cultivado lechugas, se dan cuenta, las mejores lechugas las tienen a inicios de primavera y a inicios de otoño, donde se cumple ese rango. Los que están en la costa, se les cumple durante prácticamente todo el año. La zona de Cañete tiene una temperatura muy parecida a las temperaturas de La Serena, con la diferencia que la pluviometría de La Serena son 80 milímetros al año y en Cañete son sobre 800, ¿ya? Pero en términos de temperatura, ¿ya?, una zona ideal para producir lechuga en la octava región es la zona de la provincia de Arauco. En general, las hortalizas de hoja son hortalizas de estación fría y el ideal es rango de ese tipo de temperatura. En La Serena tú puedes hacer lechugas todo el año. En la costa, en Lleida, en Santiago, todo el año. Cerca de Valparaíso, en los vallecitos interiores, cerca de Quillota, todo el año. Pero tú te metes hacia la zona central y comienzas a tener problemas de producción. La empresa productora que yo trabajaba, tanto en la Doul como en Huertos Carolina, para tener abastecimiento todo el año, dado que estaban sus producciones ubicadas en torno a Santiago, lo hace, teníamos que migrar en el invierno hacia La Serena y en el verano buscar también climas un poquito más templados para tener mejor uniformidad en la calidad de producción. Entonces, si bien es cierto, me pueden decir sí, pero si sacamos la cuenta desde el punto de vista económico, no sé hasta dónde es conveniente producir en un solo sitio todo el lado. Yo creo que aquí, comercialmente, para que un negocio de hortalizas camine en su organización, deben tener áreas de producción diferentes donde uno busque el clima. No solo en hortalizas. En cualquier especie agrícola, lo primero que uno tiene que ver, cuáles son mis requerimientos de temperatura de la especie, cuáles son la temperatura que me está ofreciendo el sector y qué es lo que voy a hacer. El gran error que tenemos en Chile, y me voy a poner como agricultor, me voy a sacar la chaqueta de profesional, es que pertenecemos a la categoría de los monos. Hay uno que hace un negocio que lo puso, voy a poner un ejemplo que es muy característico que pasó en Chile, que fue los kiwis en la década del 80. Los kiwis se pusieron en Curicó, donde el señor que los trajo estudió el clima. Era tan extraordinario el negocio que se tiraron kiwis desde San Felipe hasta Angol y en zonas y de mar a cordillera. Y hoy día los kiwis están centrados nuevamente en Curicó. ¿Por qué? Porque resulta que esas son las condiciones agroclimáticas que tenemos que tener presentes. No pretendamos hacer cosas a no ser que cambiemos el sistema, nos vayamos a cobertura, nos vayamos a invernadero, nos vayamos a un área protegida con malla Rachel. Pero si yo quiero hacer al aire libre, tengo que asumir primero que el clima es el que manda. Y más aún ahora que tenemos un clima que está cambiando.
Algunos dicen que es responsabilidad de los seres humanos, otros decimos que es compartida entre seres humanos y las tormentas solares, pero está cambiando. Ese es el hecho. Ahora, ¿quién tiene la culpa? No importa. Esto no hay que mirar la leche derramada, sino que hay que mirar hacia adelante y ver qué es lo que vamos a hacer frente a estos cambios de clima. Y por lo tanto, siempre, en cualquier especie vegetal que nosotros queramos usar, tenemos que saber muy bien cuál es su nicho y cuáles son sus requerimientos edafoclimáticos. Si no sabemos eso, vamos a andar apuntando hacia cualquier lado. En este momento, una especie que no tiene nada que ver con la hortaliza, ¿no es cierto? Los cerezos son un boom. Resulta que están poniendo en la zona centro-norte, ya incluso en el norte, variedades de bajo requerimiento de de horas de frío, ¿ya? Y nadie sabe cuál va a ser su resultado. Inversiones grandes. Por eso digo yo que pertenecemos al rubro los monos, copiamos lo que hace el de más allá, muchas veces sin mayor análisis. Y lo mismo nos pasa en el área de manejo de pradera, en todo el tipo de cosas en la agricultura, hacemos cosas fuera de lugar. Ponemos maíz en osorno cuando tenemos alternativas de poner una vallica extraordinaria que tiene económicamente más rentable que el maíz. Pero estamos haciendo cosas que están fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no hemos leído qué es la fisiología de la planta, cómo funciona la planta. Otra cosa que es importante, en lechugas del tipo escarola, esa diferencial del día y la noche es muy importante para la formación de cabeza. Si yo pongo lechuga escarola dentro de un invernadero, lo más probable es que no tenga formación de cabeza, se me vaya en vicio. No así las lechugas que son de hoja, que esas no forman cabeza, así que por lo tanto podrá ser un poco más suelta la red de hojas, pero no se produce el problema de una escarola. En la escarola yo tengo que vender una cabeza, si no formo cabeza no vendo lechuga. La máxima 30 grados. Sí, oye, sí, pero tú cultivabas lechuga en Lampa tienes 36. Sí, pero 36 grados, el porcentaje de lechugas útiles que sacaba era bajísimo. Y la humedad relativa es alta. Volvemos a darnos que son condiciones características de la costa. ¿Cuándo se dan aquí en la zona, en el Valle Central? Primavera y otoño. A no ser que ya, como les digo, modifique el sistema y me vaya a un invernadero. ¿Cómo establecemos las lechugas? En Chile, de almácigo trasplante. ¿Se pueden establecer de siembra directa? Sí, se puede establecer de siembra directa. En Estados Unidos se establece de siembra directa. Yo hice algunas pruebas de establecer de siembra directa. Tiene sus ventajas, especialmente cuando yo quiero salir en primavera más temprano, porque me acorto 15 días más o menos en el ciclo haciendo la siembra directa respecto de hacer siembra almácigo trasplante. Pero ¿cuáles son los problemas? Malezas. No tengo buenos herbicidas para trabajar con ¿cómo se llama? Que no compitan con las lechugas. No tengo el registro de herbicidas, muy poco. Una alternativa que hacían en la zona central, que hacían siembra directa, pero que eran con variedades baratas, antiguas, qué sé yo, que no valían mucho la semilla. Hacían una siembra prácticamente casi a chorro continuo, y una vez que ya germinaban, las tapaban con un vasito de helado y aplicaban un herbicida de contacto total sobre la hilera, y en el fondo hacían con ese efecto un control de maleza y raleo. Pero eso es poco práctico. En Estados Unidos van a decir, ¿por qué hacen la lechuga de siembra directa?
porque durante muchos años ellos trabajaron lechuga sobre lechuga, y para hacer eso trabajaban bromuro sobre bromuro sobre bromuro. Entonces hoy día no tienen maleza. Regaban con agua de pozo, bromuraban los suelos, y hoy día ya los suelos quedaron limpios, hoy día no usan bromuro. Hoy día la mayoría de los agricultores están haciendo plantas en bandejas. Ya es muy raro encontrar que se trabaje una hortaliza a raíz desnuda. Hoy día hay bandejas almacigueras de diferentes materiales, algunas más baratas, otras más caras, algunas de mayor inversión, otras de menor inversión, que van permitiendo, digamos, hacer. Ahora, una planta de lechuga para mí buena es aquella que tiene al menos 4 hojas verdaderas, que tiene más o menos unos 6 centímetros de largo, y en el caso de las lechugas verdes, que sea un verde limón, y que cuando tú la lechuga pasas por arriba de la bandeja sea firme, no esté tiolada, no esté larga, y eso básicamente se logra con fertilización potásica. Los almácigos, la producción tiene que ser de muy poco uso de nitrógeno. Los viveros comerciales cometen el error de sobrefertilizar las lechugas para dar una lechuga verde, bonita, pero que tú la sacas y cuando la pones en el campo es una lechuga muy lábil que sufre mucho al trasplante. Lo otro que es bueno, cuando uno está trabajando con almácigos comprados que vienen de dentro de un vivero, ojalá primero pasarlo a un área sombreada, de una sombra de 30, digamos, de un filtro del 30%, que te dé un 70% de luz, ¿ya? Y después incluso pasarla un par de días al aire libre y regarla antes de trasplantarlas, para endurecerlas, para disminuir la pérdida. Esa planta que hay ahí abajo dice que el sistema radicular debe ser sano, los pelos radiculares blanquecinos, muy poco color marrón, porque si tienen color café ya están viejas, y cuando están viejas en las plantas a veces se produce un efecto que se llama efecto macetero, que cuesta mucho que salga las raíces desde el cubo, y se quedan las raíces ahí. Ese es un vivero en México, y esa es la mano de un colega chileno que trabaja allá en México. Esa planta, si bien es cierto, está hecha en un cubo chico, en un cubo de 10 cc, tú la tocas y la planta es dura. Tú puedes poner una bandeja arriba de la otra y no se aplastan un poco, pero no. Entonces, es muy importante en la calidad de planta de lechuga que el nitrógeno al nivel de almácigo esté restringido, que se preocupen más de la fertilización potásica y fosfórica. Fosfórica para el desarrollo radicular y potasio para firmar arriba el sistema vegetal. Las poblaciones. Este es un tema bastante relativo, porque muchas veces depende del mercado objetivo. En plantas, ya sean de lechuga, repollo, o cualquiera, tomates, pimentones, si yo quiero obtener frutos o un producto de menor tamaño, tengo que la sobrehilera juntarla. Y si lo quiero de mayor tamaño, tengo que extender la distancia en la sobrehilera. Entonces, estos tamaños son todos relativos de acuerdo al mercado objetivo que yo tenga. ¿Ya? Obviamente, en el caso de lechuga, hay una diferencia entre surco y goteo. ¿Por qué? Porque
con cinta yo puedo hacer un mejor arreglo espacial de las plantas sobre la mesa, puedo lograr una mayor población manteniendo las distancias sobre la hilera. Estos valores que tengo aquí están orientados básicamente a producciones que estaban destinadas a supermercados. Si yo quiero irme a mercados mayoristas, a la Feria Libre, a La Vega, tengo que disminuir las poblaciones de plantas. En las iceberg y romanas yo puedo llegar a 55.000 a 60.000 plantas por hectárea para obtener una lechuga de 400 gramos. Ahora, si yo quiero una lechuga de 1 kilo 200, ya tengo que irme a 33.000 plantas. Ese es Las milanesas puedo meter del orden de 80.000 a 100.000 plantas sin problema. En riego por goteo yo puedo subir a 80.000 plantas por hectárea, también dependiendo del objetivo que tenga. Y cuando hablo con riego por goteo, estoy hablando riego, puede ser también cobertura total. Que estoy trabajando en platabandas de 1,50 m con 4 hileras sobre la platabanda. Las baby cos no se extrañan las 160.000. En España hacen 180.000 plantas por hectárea. Y tienen y esas variedades son muy uniformes y tienen rendimientos del orden del 90%. Antes de pasar a otro elemento que es importante, ustedes agricultores que están trabajando con lechugas, comiencen a anotar los ciclos vegetativos. Las lechugas en primavera-verano a nivel de almácigo se pueden demorar 21 días, 24 días. Y en el invierno a nivel de almácigo pueden demorarse 49, 56 días. En terreno, una lechuga del tipo milanesa, en el verano yo me puedo demorar 35, 40 días y en el invierno me puedo demorar 90. Una escarola me puedo demorar en el verano 60 días o 50 días y en el invierno me puedo demorar 120. Entonces, si yo no conozco los ciclos vegetativos, cómo se van comportando, y tengo que plantearme a un negocio, a otra cosa que es comercial, que yo quiero tener un abastecimiento permanente y una entrega permanente de lechugas al mercado, tengo que saber cómo tengo que jugar con los ciclos. Es muy común que en esta fecha hay gente que planta la semana pasada, esta semana y la semana que viene. Ya estoy hablando de estas 3 semanas de agosto, hacen plantaciones seguidas y resulta que esas 3 plantaciones en los primeros días de octubre o mediados de octubre salen todas juntas. Se juntan los 3, incluso con 21 días o más de diferencia. Entonces no se gana nada si uno no conoce cómo se manejan los ciclos. Para decir, bueno, voy a poner tantas por semana para poder cubrir, digamos, mi oferta que voy a hacer comercialmente. Y en el invierno es al revés. En vez de entrarme cada 7 días a cosecha, hay momentos que me entran a 12. Entonces terminé un lote y viene el lote siguiente que viene recién a 12 días. ¿Cómo lo hago? Entonces, o aumento la superficie o intercalo trasplantes intermedios, porque la lechuga, los repollos en general, todas las plantas de trasplante se produce un fenómeno bien interesante, que la permanencia en el terreno, la maduración en el terreno está dado más que nada por el momento que yo lo trasplanto, no por la vida que tiene para atrás la planta. Yo puedo poner una planta de 45 días con una de 35 días el mismo día y las dos van a llegar a cosecha a la misma fecha. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Es jugar con los trasplantes. Es decir, voy a trasplantar cuando voy hacia el invierno 2 veces en la semana. Un lote el día lunes, otro lote el miércoles, y así me voy trasplantando durante un periodo para poder que esos 12 días sean más cortos.
Ese hay que ir, y eso uno lo va definiendo en base a conocer los ciclos vegetativos que va obteniendo en terreno en cada fase. Bueno, la fertilización, esa es la extracción de nutrientes en kilos ya por tonelada de producto fresco. Si yo quiero producir 50.000 kilos de lechuga, tengo que poner 55 kilos de nitrógeno más las correcciones por la ineficiencia de la aplicación de nitrógeno. Si yo considero que la ineficiencia es el 50%, tengo que poner 110 unidades de nitrógeno. Y cada nutriente de acuerdo a su requerimiento. Y esto funciona bastante bien, esta tablita. Todas las hortalizas se recomienda estar usando guanos compostados, ¿ya? En el caso de 2.000 a 2.500 kilos en la banda, aquí es lo que estoy hablando yo estoy hablando de un compost de pollo, seco, no estoy hablando de estiércol de vacuno, porque el estiércol de vacuno es pura agua, estoy hablando de un guano seco, ¿ya? Puesto. No voy a dar, yo tengo experiencias con algunos, no les voy a dar las marcas porque no me corresponde, pero funciona bastante bien. Les puedo comentar que en La Serena, usando esa fertilización, hice la aplicación de un guano compostado maduro, ¿ya? 2.000 kilos por hectárea, y puse el requerimiento neto de nitrógeno de la planta. Y todavía las plantas estaban, y aquí hay un testigo que me puede dejar de mentiroso, y las plantas tenían, digamos, suficiente desarrollo. Pero tiene que ser un guano maduro. También, digamos, aplicar ácido húmico, fúlvico de compost cuando se tienen sistemas de riego que te lo permiten. Química. De preferencia usar fertilizantes de entrega controlada, especialmente en nitrógeno. Uno de los grandes riesgos que tiene la hidroponía es que el nitrógeno se acumula como nitrito en las plantas. En Chile no existe todavía el control de nitrito. Los pesticidas sí estamos haciendo límites máximos residuales, pero en el caso de las lechugas y las hortalizas no hay límite de nitrito. Y los nitritos son complicados, especialmente a nivel de niño. ¿Por qué? Porque compiten en la sangre, en vez de oxidarse con oxígeno, se oxidan con nitrito. Por lo tanto, los niños se ponen azules, cianóticos, y le baja, obviamente, entran en una anoxia por falta de oxígeno. Y por lo tanto, en una lechuga de hidroponía, uno debería tener circuitos separados. Los últimos días, regar solo con agua, de tal manera de bajar la cantidad de nitritos que tienen las plantas. Y al nivel de suelo, utilizar fertilizantes de entrega controlada, porque esos se autorregulan, ¿ya?, la entrega de nitrato. En riego por goteo, siempre usar fertilizante hidrosoluble y de alta calidad, porque si no el taponamiento de las cintas es complicado. Nunca mezclar fertilizantes cálcicos con fertilizantes con nitrato de potasio, con fuente de potasio, con fuente de fósforo por la precipitación. Y en el caso de lechugas, en goteo, yo no recomiendo el uso de la urea. ¿Y por qué? Por un problema de polaridad. La urea se va al borde del bulbo de mojado, por lo tanto no es absorbida por la lechuga, que es diferente cuando estoy regando por aspersión, porque resulta que por aspersión se produce una película pareja,
del nitrógeno en el suelo. Eso lo aprendí yo, no porque yo lo supiera, sino porque tenía unas lechugas fertilizadas con urea, tenía unas lechugas fertilizadas con nitrato de amonio. Las con urea tenían la misma cantidad de nitrógeno que las otras y estaban amarillas y chicas, sistema radicular escaso. Llegó un colega especialista en fertilizante y me dijo: tu problema no es la cantidad de nitrógeno, tu problema es el tipo de fertilizante que estás usando en riego por goteo. En riego por goteo es preferible usar menos fertilizantes, pero de alta calidad. Esa teoría de que la urea es más barata que el nitrato de amonio. No es más barata. Podrá ser de menor costo, pero resulta que el resultado final es inferior que el resultado obtenido con nitrato de amonio. Y una cosa cara es aquella que me cuesta más a mí para hacer producir, que aunque su valor sea menor, porque tengo que usar más. Bueno, las lechugas se adaptan a sistemas de riego por surco, ojalá un riego por surco tecnificado como el que tenemos ahí, con tubos con compuerta. Un riego bien hecho, bien diseñado por surco en esas características se logran eficiencias de un 50% o más, y la inversión es bastante baja, pero hay que saberlo manejar. Aspersión, esas son papas, pero da lo mismo, pero las puse especialmente papas. ¿Por qué? Por un problema que todos reclaman, que son los hongos, y que el riego por aspersión, esa es una teoría que inventaron, si hay algún israelita me va a pegar, la inventaron los israelitas para vender la cinta, pero tú puedes obtener todos los cultivos con riego por aspersión, si tú sabes manejarlo bien. Es un sistema de aspersión que tal vez es de los más económicos que hay y prácticos para el nivel de pequeño agricultor, que es cobertura total, pero no con tubos de aluminio, sino que estos son con cañerías de, como normalmente se llaman acá, planza, pero es de planza de polietileno de entre pulgada y pulgada 3/4 las laterales. Trabajan con muy baja presión y tienen muy buena lluvia. Hay varios modelos. Hay unos que tienen NAN, otros que tienen Senninger, y que es de inversión muchísimo, es casi equivalente la inversión a la inversión del riego por goteo. Y es bastante dúctil el sistema porque te permite trabajar otros cultivos como zanahoria, que para mí, si bien es cierto, se puede hacer zanahoria por riego por cinta, pero para que trabajen bien los herbicidas de la zanahoria y tengan una germinación pareja y una uniformidad en la platabanda, el ideal es trabajarlo por aspersión. Y finalmente, ¿no es cierto?, están las cintas de riego, que esa es una platabanda a 1,80 m, eso está con 6 hileras, eso está hablando sobre una lechuga de tamaño chico, como son las Baby Cos. En el caso de las lechugas de hoja, la Lolo Rosa, los Lolo, también uno puede llegar a poblaciones sobre 120.000 plantas por hectárea, trabajando en platabandas más anchas, para evitarse la pérdida de suelo que significa cada uno de los surcos o pasadas que hay entre medio. ¿Qué cosa? Cuando yo surco a 1,5 metros, tengo más de que cuando surco a 2 metros. Si yo puedo surcar a 2 metros, o sea, con mejor aprovechamiento, no es que ponga, no es que las acerque más las plantas, no es que cuando estoy hablando que puedo llegar a 200.000 plantas por hectárea, no es que las comprima, sino que estoy haciendo una mejor distribución en cuanto a la posición sobre la construcción de la platabanda. Voy a hacer una platabanda de 1 metro, 50 una platabanda de 2 metros.
Entonces tengo menos espacios perdidos de ventículos. Pero obviamente tengo que tener un suelo permeable, porque si tengo un suelo impermeable voy a terminar las del medio como una laguna, porque el riego por goteo satura, aunque digan que no, pero la arcilla satura. Plaga. Plaga es cualquier organismo que compite con los humanos. Animales domésticos, cultivos por agua y alimentos. Hace daño a los humanos, a los cultivos, estructuras o propiedades. Las termitas son una plaga. Se comen las casas. Los roedores son una plaga. El concepto de plagas no son insectos solamente. Ese es un mal término que usamos los agrónomos. Las plagas son todas, son las enfermedades fungosas, son los insectos, son los roedores, son los pájaros, son cualquier cosa que nos actúa, compite con nosotros en nuestra comodidad y en nuestro bienestar, y en el bienestar de los animales. Las moscas del cuerno en las vacas, una plaga. Tienen la vaca, la tienen tranquila. No les voy a mostrar las fotos de las plagas y va a quedar para poder pasar al tema de las coles que me interesa ver. Va a quedar en el pendrive y hay mucha información hoy día de fotos de diferentes plagas. Solamente voy a nombrar las más importantes y algunas cosas. La condición natural. Hoy día que estamos hablando está referido a las resistencias propias de las variedades. En lechuga hay varias lechugas que tienen resistencia natural al nasonovia. Aparentemente es el color que produce o la textura de la hoja que hace que el pulgón de la lechuga no se acerque a la lechuga y no la afecte. Esa es una condición natural que se obtuvo a través de la genética, pero es propio de la planta, no es puesto. Control cultural, rotaciones. Es muy importante las rotaciones, el tema de las enfermedades fungosas. Lechugas tenemos una enfermedad que se produce por el monocultivo de la lechuga, que es muy complicado y una vez que aparece sacarlo es casi imposible, que es la esclerotinia. Y hay otra que también es bastante complicada, que es un virus que es el Big Bane, que está asociado a un hongo que está en el suelo, que es el vector que lo... Control mecánico o físico. Bueno, tenemos uso de mallas, invernadero. Hoy día, cuando dice calor, hoy día existen unas máquinas que son unos quemadores prácticamente de suelo que pasan y producen una esterilización de las primeras 4 o 5 centímetros. Modificación del hábitat y limpieza. En los cultivos, yo termino un cultivo de hortalizas e inmediatamente debo eliminar los rastrojos. No puedo dejar un rastrojo parado. Oye, es que me quedan 2 lechugas que sacar. Oiga, esas 2 lechugas que sacar le van a costar más cara que eliminarlas. ¿Por qué? Porque resulta que ahí uno está haciendo de huésped para otras hortalizas, para otras plagas, porque no va a ir a fumigar las lechugas por 2 lechugas. Entonces ahí llegan, colonizan los pulgones, o llega el mildiu, o lo que sea, y se comienza a diseminar al resto. A veces es preferible decir, ya, hasta aquí llegué, y elimino el rastrojo rápidamente. No hay que dejarle posibilidades de hospedero al desarrollo de las plagas. Control químico. Bueno, control químico es lo que normalmente usamos. Ahí abajo yo puse la página del SAG, esa es una planilla Excel que está publicada, está actualizándola prácticamente toda la semana, donde están todos los productos con registro para ser utilizados en cada una de las especies vegetales en
Por lo tanto, si yo necesito utilizar un producto para control de pulgones, tengo que ver si el producto que me está recomendando el técnico el técnico tiene que tener, primero que nada, saber que tiene registro para ser utilizado en lechugas. ¿Por qué? Porque hoy día a los supermercados, al que venda supermercado obviamente, la organización que está haciendo el SAC y las Secretarías Ministeriales de Salud toman una lechuga, toman la muestra, le hacen análisis de residuos y la multa no se la pasan al supermercado, la multa se la pasan al productor. Por lo tanto, uno tiene que saber muy bien qué productos tienen autorización de uso y cuáles son las carencias que tienen los productos, y además hacer ciertas investigaciones y pruebas propias, porque los productos no se degradan igual a lo largo del año. Yo les voy a contar un producto X, no voy a dar el nombre, pero en el caso de espinacas, registro, sí, dice que tiene registro. Carencia, 30 días. Pues aparece niveles aplicados, digamos, en la semana en cotiledones expandidos, a los 45 días al momento de cosecha, los niveles son superiores, y lo hicimos varias veces las pruebas, porque no nos convencía, los niveles son superiores a los autorizados por la norma. Hay otras cosas que pasan. Hay, en el caso de la lechuga, para el control de esclerotinia, uno de los pocos productos que funciona, el ingrediente activo es el Boscalid. El Boscalid es un producto que no se degrada fácilmente en el suelo, se mantiene. Esa es la gracia para controlar la esclerotinia, ¿ya? Pues, siembras de espinacas sobre suelo que venía con lechuga, que se había aplicado Boscalid, y en la espinaca no se había aplicado Boscalid, se había lavado la máquina, se había hecho todo el seguimiento, aparecían residuos de Boscalid. ¿Por qué? Porque resulta que eso queda en el suelo, como la espinaca es rastrera, se pega en la hoja. No era porque la absorbiera, porque no la absorbe, no es sistémico, sino que era por contacto de la hoja con el suelo que tenía Boscalid. Otro producto similar, por eso te digo, esta cuestión es bien complicada, ¿no es? Y los técnicos no sabemos, sino que al final vamos aprendiendo a golpe, desgraciadamente. El tiametoxan, ya que es el ingrediente activo de dos muy buenos productos para control de áfidos. Al caer al suelo, se degrada en otra molécula, que es persistente, que es la molécula del poncho, que es el insecticida que se utiliza para las semillas de maíz. Y nos comenzaba a aparecer residuos en la espinaca de este ingrediente activo del poncho. Y el poncho es un producto que no se comercializa en Chile, excepto en las semillas de maíz. Hicimos toda una investigación, si estaba en la semilla de espinaca, qué es lo que pasaba. Nada. Hasta que leyendo y mirando y viendo qué es lo que pasaba, era el tiametoxan que se degrada en esa molécula. En el caso de las lechugas, otro producto que es complicado, especialmente en las lechugas de hoja, es el cercovín. Yo estoy dando algunos productos el nombre porque no porque sean buenos o malos, que hay que tener también bastante cuidado. ¿Por qué? Porque en su metabolismo pasa a ser carbendazina, y la carbendazina está restringida y está prohibido su uso en lechuga. Y eso no sale en la etiqueta. Eso hay que leerlo. Pero es muy importante, y esa página web está disponible. Plagas, la lechuga, insectos, hongos, virus, malezas, moluscos y vertebrados. Vertebrados voy a pasarlo al tiro rápidamente. Los vertebrados tenemos
conejos, liebres, los pájaros y los seres humanos. Justo cuando está listo va a ser cosechado, pasó el vecino y se llevó una lechuga. Se ríe, pero es cierto. Los moluscos, tengo las babosas. Normalmente las babosas, aparte del control químico, uno puede hacer un buen labor cultural, digamos, mantener libre de maleza, que ojalá no existan fuentes de agua o chorrillos, qué sé yo, porque normalmente están ahí, están en esos sectores. Malezas. Yo di un listado de malezas asteráceas. Son las más importantes tener presente en el caso de las lechugas. Saber si hay cardo, si hay manzanillón, si hay milanrama, si hay senecio. ¿Por qué? Porque resulta que no me las voy a llevar, porque son de la misma familia. Entonces aplico un herbicida sobre lechuga, para lechuga, y hay senecio. El senecio prospera maravillosamente al lado de las lechugas. Y de las otras tres voy a... Insectos, el trips. Menos mal que aquí en esta zona no hay mucho trips. Uno de los principales problemas del trips, aparte de hacer daño físico, que son transmisores de virus, de uno de los virus complicados de la lechuga, que la mata. Lo mismo con los pulgones, especialmente el Narsonovia ribis nigri, que a diferencia de los otros pulgones colonizan externamente. El Narsonovia es centrípeto, coloniza desde el centro de la planta hacia afuera. Por lo tanto, si yo no llevo el control en su momento oportuno, puedo mirar por fuera la lechuga y no ver un solo pulgón. La parto y adentro está una plaga de pulgones. Los minadores, que en el caso de las lechugas el mayor daño normalmente está a nivel del másico. Y la mosquita blanca, que ha comenzado a aparecer algunos problemas por acá por la zona, pero más que nada en invernadero. Hongos. El más importante es el mildio velloso, que es diferente al oidio. El mildio velloso, aparte del control químico, hay variedades que son más susceptibles que otras en el tema de la enfermedad. En el caso, voy a hacer un paralelo, en el caso de espinacas, hay espinacas que tienen por genética resistencia a muchas razas de mildiu. En la lechuga hay variedades que tienen resistencia. El oidio es fácil darse cuenta, normalmente uno primero ve la correhuela si hay oidio y preocuparse, pero no es tan grave. La esclerotinia, yo les decía que es un problema. Hay dos enfermedades que se presentan en Chile que se suelen confundir, que es la esclerotinia y la risoctonia. Acá en el sur, lo más probable es que tengamos esclerotinia, porque la esclerotinia se desarrolla con climas más frescos. Y la risoctonia requiere temperaturas más altas. En la cuarta región es risoctonia y muchas veces dicen que es esclerotinia. Pero hay una pequeña diferencia en la forma como se presenta en la hoja, que no voy a entrar en el detalle. Ahora, una vez que uno tiene un campo que se infestó con esclerotinia, tienes para 100 años por delante con esclerotinia. Es muy complicada para lechugas, frutillas, la esclerotinia. Y virus, el virus del mosaico de la lechuga, que es por pulgones, el virus del bronceado del tomate, que es transmitido por los trips, y el virus de la vena ancha o el big vein, que es transmitido por una brásica chiquitita que está en el suelo, que es el Oldspidium. Ese es el vector, y penetra a través del sistema radicular. Bueno, y la maleza es cualquier cosa, cualquier planta que crezca donde uno no desea, pero yo le doy mucha importancia a conocer
siempre cuando yo cultivo una especie, conocer cuáles son las malezas de la misma familia. Si yo cultivo zanahoria y tengo zanahoria silvestre, o tengo hinojo, o tengo cicuta, no me las voy a llevar por ningún motivo. Porque el herbicida que aplique no le hace nada. Si no le hace nada a la zanahoria, no le hace nada a la cicuta, no le va a hacer nada al hinojo. Porque es una apiácea. Estas son otras enfermedades de fisiopatía, el Tidburn. En las lechugas, algunos me van a decir, oiga, pero las lechugas tienen botrytis. No, señor, no tienen botrytis. La botrytis es secundaria, no es primaria. La primaria es el Tidburn. El Tidburn es una deficiencia de calcio que se produce una necrosis de los bordes de las lechugas y cuando se produce ese daño, le entra botrytis. Por lo tanto, no saco nada con controlar botrytis y que el vendedor de agroquímicos va y me vende un botricida. No me sirve. Ya no tengo solución. Las botrytis no entran en las lechugas con forma natural, sino que es secundaria. Es por un daño mecánico. Y el Tidburn es un daño mecánico por deficiencia de calcio, mal riego, exceso de nitrógeno. Hay varios problemas que producen Tidburn, que es esa necrosis que se produce un borde cafecito, que a la larga se produce una pudrición completa de lechuga y ahí uno ve que entra la botrytis. Floración. En las lechugas basta que haya un día de calor en plena primavera, que se dispare la temperatura 2 días para que se induzca la emisión del tallo floral. Las lechugas son plantas anuales, no son bianuales. Pero se estimula, no trabaja ni largo de día ni ninguna cosa. Calor. En la zona central, de repente, uno viene con temperaturas de 28, 29 grados, de repente sube 2 días a 37, tú vas 20 días después y vas a encontrar que todas las lechugas durante las próximas 4 semanas de corta de lechuga están todas subidas. Bueno, y la helada, hay algunas protecciones, como las mantas térmicas y otras cosas cerca de cosecha. Hay otro par de enfermedades que son menos importantes, pero lo más importante son las anteriores. El estado de cosecha, voy a mostrar aquí, tenemos una cosecha manual, esto en California, están cosechando lechugas costinas, las tienen puestas hacia abajo, ¿para qué? Para que el tallo, digamos, la base se seque. ¿Ya? Esa es la razón y encajan directamente en campo. Ahí tenemos ya una cosecha un poquito más sofisticada. Esta es una cosecha que está de lechugas Heidelberg, que va para una planta agroindustrial, y ahí donde están puestas esas lechugas ya la descorazonaron, ya le sacaron el tallo y le están tirando una solución de almidón con algo para evitar, digamos, el pardeamiento. Y esa lechuga va por un elevador a unos bins para la planta. Ahí está la... Bueno, acá tienen bastante buenos sistemas de almacenamiento, pueden durar 20 días si uno trabaja con vacuum cooler, pero para tener un vacuum cooler en Chile no hay ninguna empresa que se le justifique todavía tener un vacuum cooler. No tenemos volúmenes para pagar la operación del vacuum cooler. Y tampoco la cadena de frío de post cosecha de los supermercados es la cadena adecuada. Entonces vamos a hacer un quiebre de frío en cualquier minuto. Entonces vamos a tener más que beneficios, daños y perjuicios. Ya. Esas son fotos de insectos que me las voy a saltar en beneficio del tiempo. Voy a hablar rápidamente sobre coles para no latear, pero quiero resaltar un par de cosas importantes que tienen que ver las coles,
en general, o las brásicas, más general, en el manejo de hortalizas. Las coles son los repollos, los brócolis, las coliflores, los repollos Bruselas. Pertenecen a la familia de las brásicas, son plantas bianuales y tallo erecto, todos las conocen, hojas grandes, flores amarillas o blanquecitas en forma de cruz. Arraigamiento superficial con una raíz pivotante de 80 centímetros. Volvemos a lo mismo, cuando nosotros hacemos plantas de almácigo trasplante, se pierde un poco el pivotante. ¿Y por qué se pierde? Porque resulta que se rompe el meristema radicular y comienzan a salir las raíces laterales. Es una raíz alorriza más que una pivotante. La planta hortícola tiene un grupo que son las coles, que son todas brásicas o lariáceas: repollo, el brócoli, la coliflor, el repollo Bruselas, los colirrabos, la col crespa. Todas esas son brásicas oleareasas y son todas coles. Es un grupo, tiene las mismas enfermedades, las mismas plagas. El repollo, el brócoli, la coliflor, digamos, hay que entender que es la misma especie, ni siquiera es la misma familia. Esas son fotos. Otras hortalizas son la raíz picante, el pak choi, el repollo chino, los nabos, la rúcula, el rábano y los berros de agua. Todos esos son brásicas. Y tienen los mismos problemas, por ser brásicas, tienen los mismos problemas que tienen las coles. Y tenemos plantas oleagirosas, ¿no es cierto? Las brásicas son grandes, grupo, la conala del raps, plantas forrajeras, tenemos las coles forrajeras, que también es una brásica oleariácea, el nabo, el raps forrajero, y las malezas. Todos conocemos el yuyo, el rábano, el falso yuyo, la mostacilla, que nos molestan en todos los cultivos más o menos de la zona. Aparecen estos malditos. Y también es importante tenerlo presente en el cultivo de coles. No solo el resto de los cultivos, a veces me los puedo, con herbicidas me los voy a llevar, pero en el caso de las coles no me los voy a llevar. Bueno, el uso de las coles es alimento, consumo industrializado y como biofumigación de suelo. Este era el punto que quería resaltar yo de las coles. Nosotros, si queremos hacer un negocio sustentable de hortalizas en el tiempo, tenemos que tener una sucesión de cultivos. No voy a hablar de rotación porque la rotación incluye pradera. Es una sucesión de cultivos. Y dentro de los cultivos, un cultivo obligado es una brásica. ¿Y por qué? Porque resulta que al descomponerse las brásicas en su sistema de descomposición, se produce metil isotiocianato, que es un esterilizante de suelo. Por eso que en las rotaciones de trigo siempre se recomienda sembrar raps, trigo, avena, raps. Es impresionante cómo sanitiza el suelo tanto. Ahora, si uno puede hacer, tiene el tiempo, especialmente cuando trabaja en invernadero, picar el follaje y tapar el follaje picado con plástico. Y es igual a meter, ¿cómo se llama?, metamsodio. Es el mismo efecto, pero en forma natural. En un negocio de hortalizas tengo que tener considerada una brásica, ya sea que la esté usando como hortaliza o ya sea que esté usando una brásica como suplemento forrajero, especialmente aquí en esta zona, que todos tienen animalitos y en el invierno les falla el forraje, es tener, digamos, una brásica considerada en la sucesión de cultivo.
y ojalá sea una brásica puesta en otoño, digamos, salidas de verano para crecimiento invernal. ¿Por qué? Porque no tengo plagas. Mis principales plagas, ¿cuáles son? Las polillas. Las polillas, ¿cuáles son sus mejores fechas de desarrollo? Noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahí, entonces no voy a poner una brásica para pelear con ella si la estoy usando como un cultivo de sanitización o biofumigante. Entonces el ideal, si yo tengo una vaca o tengo una ovejita o lo que sea, es sembrar una col forrajera, un raps forrajero, alguna cosa, en febrero, para no estar peleando con las plagas, y hacer, digamos, incorporarlo en la rotación del cultivo. No, los órganos no voy a hablar mucho. Hortalizas de clima frío resisten la HELA en términos generales. ¿Ya? También, la misma cosa que las lechugas, son especies de costa. pH más bien neutro. Acá los pH ácidos nos llevan a la necesidad de encalar, porque resulta que si no vamos a tener agallas, ¿cómo se llama? Que son y texturas medias a finas, buena retención de humedad, medianamente resistente a la salinidad. Ahí también hay un cuadro cómo se deprime la productividad. Ahora me van a decir, oye, hidroponía, sí, pero hidroponía no tengo por qué hacerla en agua, la puedo hacer en saco, igual que los tomates. Ese es un problema. De ahí a que sea rentable no es otro cuento. No estoy hablando del tema de rentabilidad, estoy hablando del máximo trasplante. Lo mismo, la densidad va a depender básicamente de cuál sea mi objetivo de mercado. Si yo quiero tener repollos de 1 kilo 200, me puedo ir a 45.000, 50.000 plantas. Si yo quiero tener un repollo de 4 kilos, tengo que bajarme incluso de esa población. Esa va a depender del mercado. ¿Qué es lo que quiere el cliente? El cliente siempre tiene la razón aunque no la tenga, pero no la tiene, porque es el que compra. Entonces uno tiene que adaptarse a lo que pide el mercado, no a lo que yo quiero hacer. A mí me puede gustar mucho un repollo de 1 kilo 200, que es práctico, que yo lo compro, lo tomo y lo meto en el refrigerador y no me ocupa todo el refrigerador. Pero el mercado no compra eso, el mercado compra un repollo de 4 kilos. Tengo que venderle repollo de 4 kilos, ¿qué quieren que haga? No tengo alternativa. Los virus, si bien es cierto existen virus que afectan a las coles, en Chile prácticamente no hay ninguno que sea plaga. No hay un problema de plaga. Y de los insectos, hay uno que aquí no es problema, en esta zona todavía. Pero como dicen que hay cambio climático, capaz que aparezca, que es la chincha pintada, que es esa de ahí. Es absolutamente voraz. Aparece en el peor momento del negocio. Aparece en el mes de fines de diciembre, en la zona central, hasta mediados de febrero. Y no deja una planta parada. Y tienen otra gracia, que es una especie que se reproduce con altas temperaturas. Y se reproduce en una cantidad industrial. Son plagas. Ahora, ¿hay métodos de control? Sí. No voy a entrar yo porque tendré que dar nombre de producto y nos vamos a enredar. Me puede acusar una química que no dije el producto de ellos y no entremos en problemas. Este es chiquitito, mide más o menos como unos 6
a 7 milímetros de largo y es muy complicado. Esta es una plaga que llegó, se pasó de colada en el aeropuerto de Arturo Merino Beniti en unos embalajes de unos materiales que venían de la India. Allá apareció. Hongo. En general los repollos, las coles y los brócolis son relativamente sanos en cuanto a hongo. Algo aparece, pero normalmente no es una cosa que a uno le quite el sueño. No es el caso de las lechugas, que los hongos sí le pueden quitar el sueño. Y este es un problema que acá en la zona puede aparecer en suelos que son ácidos, la hernia de las coles, que es un protozoo. Y la solución es encalar para modificar el pH. La otra. Y cosecha, en caso del repollo, manual. Ahí hay un apoyo, digamos, están cosechándose a mano donde están eligiendo. Esta es una máquina, este era un repollo que va para agroindustria, que hoy viene la máquina con un cabezal, los va cortando y los va tirando a un bins, y ahí no hay intervención humana. Esa es una cosa, parecida a la cosecha de cebolla o zanahorias que va sacando de abajo. Eso es lo que quería más o menos contarle, porque como les dije, en una sala es difícil sin la planta al frente estar hablando. Espero que les sea de utilidad lo que les comenté yo. Si hay alguna pregunta. Micrófono. Vamos a dar lugar a una ronda de preguntas y respuestas, pero primero les quiero pedir un gran aplauso para don Pablo por esta tremenda presentación. Le doy la palabra a los presentes. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, hacerlo a viva voz, porque no tenemos un micrófono inalámbrico, lamentablemente. Hola. Más fuerte, por favor. Grita, grita. En general, las lechugas como especie son poco tolerantes a la salinidad. Hay de repente, obviamente, sutilezas entre una variedad y otra. Probablemente en las variedades rojas los daños por sales se noten menos que en las variedades verdes, porque como se pone el borde de la hoja un tono más café, en una verde obviamente te impacta mucho más que en una roja. Pero no es un problema de que sean más o menos tolerantes, sino que es un efecto tal vez óptico. Otra pregunta, cualquiera. Don Víctor. Mira, en general cualquier brásica ya va a funcionar como biofumigante. Ahora, obviamente, en la medida que yo tengo más biomasa y más sistema radicular, voy a tener mejor efecto que con menos. Un problema obviamente tengo mayor sustrato, esa era la palabra que estaba buscando, para producir gas. Entonces, creo que es más barato, si yo quiero aquí en la zona, porque yo creo que todos los agricultores tienen una vaca, o un caballo o una oveja, pensar en hacer una sanitización por la vía de un raps forrajero, que hacer una sanitización incluso con hortaliza, porque el raps forrajero me va a costar 200.000 pesos la hectárea contra una hortaliza cualquiera que va a costar 1 millón de pesos o más.
No, cuando tú dices voy a utilizar un producto como biofumigante, tú lo que haces es picar e incorporar todo el material, por lo tanto no va a producir semillas, tiene que estar activo, no puede meter una planta muerta. Si yo meto una planta muerta abajo no va a producir, ¿ya? Ahora, hay una técnica, no estoy diciendo, hay que tener cuidado, porque resulta que si estoy trabajando en invernadero, la aireación es bastante menor, entonces hay que hacer una prueba, igual que la prueba del metamsodio, ¿ya?, para ver si ya el suelo se venteó lo suficiente como para que no me afecte al cultivo siguiente, porque el metil-isotiocianato, que es el ingrediente activo, actúa sobre la germinación de plantas y actúa sobre plantas establecidas por absorción radicular. Entonces a veces también uno de repente le pasa, ¿por qué después de unos repollos no me germinó esto? Cuando hace trasplante es menos probable, pero a veces ocurre este tipo de cosas. Con respecto a lo mismo, ¿hay algún análisis que se haga o hay algún equipo que uno pueda utilizar para medir? Mira, la prueba de biofumigación es bastante sencilla. En todo caso, si tú te vas en la literatura hay unos apuntes de línea que son bastante didácticos. En el fondo lo que haces tú es tomar suelo, sembrar una semillita y ver si uno de un suelo que está limpio al otro lado y uno que está acá, y ver cuál es el comportamiento. Si las plantas se mueren y no nacen es porque todavía hay gas. Es una prueba muy de campo, no una prueba... No hay que comprar no hay que comprar un instrumento que valga $1.000.000, no. 2 frascos de conserva y suficiente. Bueno, nuevamente entonces le damos un fuerte aplauso a don Pablo Rioseco. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, ahora vamos a pasar a un coffee break. Cabe mencionar que la presentación de don Pablo va a estar disponible en nuestro Facebook, Mesa de Jóvenes Rurales del Biobío, para que la puedan ver en detalle, y además estamos grabando las exposiciones, las vamos a compartir por internet, vamos a estrenar un canal de YouTube para poder compartir el conocimiento tanto con los que no pudieron venir como con jóvenes y agricultores de otras regiones. Después del coffee break viene la presentación sobre tomate de don Luis Ríos y una presentación del director regional de INJUB.